Siempre supe que había algo mal con él, pero para cuando me di cuenta de qué era exactamente, ya estaba atrapada en su telaraña. Es curioso cómo la mente puede normalizar lo anormal cuando se introduce gradualmente, como una rana en agua que se calienta despacio hasta hervir. Mi nombre es Elena Fuentes. Hace 8 meses era periodista de investigación, tenía un apartamento pequeño pero acogedor en el centro, una vida social activa y planes de futuro. Hoy estoy encerrada en la habitación 208 de un motel de carretera, contando los minutos para que Daniel regrese, rezando para que esté de buen humor. Las paredes amarillentas son mi único confidente, y este cuaderno escondido bajo una tabla suelta del suelo, la única prueba de que todavía conservo algo de lucidez. Todo comenzó con una entrevista. Daniel Herrera, empresario exitoso y filántropo respetado, había donado una suma considerable para renovar el hospital infantil. Mi editor quería un perfil completo, algo que mostrara el lado humano del hombre detrás de los millones. Consigue algo personal, me dijo, algo que nadie más haya logrado. La primera vez que lo vi, en el vestíbulo de ese edificio corporativo, me impresionó su presencia. Alto, con el cabello entrecano perfectamente peinado hacia atrás, traje impecable y una sonrisa que iluminaba la habitación. Sus ojos, sin embargo, permanecían fríos, calculadores. Debí haberlo notado entonces. Señorita Fuentes, he leído su trabajo. Tiene usted una forma muy particular de captar la esencia de las personas, dijo mientras estrechaba mi mano, reteniéndola un segundo más de lo necesario. La entrevista transcurrió según lo planeado. Daniel respondió a mis preguntas con elocuencia, compartiendo anécdotas de su infancia humilde, su ascenso en el mundo empresarial y su compromiso con causas sociales. Todo perfectamente ensayado, ahora lo sé. Me gustaría continuar esta conversación en un ambiente más relajado, sugirió al terminar. ¿Le parece bien cenar mañana? Hay cosas que prefiero no discutir en mi oficina. Acepté, por supuesto. Era la oportunidad perfecta para obtener ese algo personal que mi editor quería. Daniel me recogió en un Bentley negro y me llevó a un restaurante exclusivo con vistas a la bahía. Durante la cena, bebimos vino caro mientras él me contaba sobre presuntos secretos corporativos, dejándome creer que estaba obteniendo la exclusiva del año. Tengo documentos que podrían interesarle, mencionó casualmente al final de la noche. Están en mi casa. Podríamos pasar a recogerlos, si no es demasiado tarde para usted. La periodista ambiciosa en mí no podía rechazar semejante oferta. Su mansión en las afueras era impresionante, minimalista, fría, perfecta. Como él. Me ofreció una copa mientras buscaba los documentos. El sabor era extraño, ligeramente amargo bajo las notas dulces del licor. Debí haberme dado cuenta. Desperté desorientada, con la cabeza palpitando. Estaba en una habitación desconocida, tumbada sobre una cama con sábanas baratas. Intenté levantarme, pero el mareo me obligó a volver a tumbarme. La puerta se abrió y Daniel entró, pero ya no era el mismo hombre carismático de la noche anterior. Su expresión era diferente, más dura, más auténtica. Por fin despiertas, dijo con naturalidad, como si fuera normal que estuviera allí. Bienvenida a tu nuevo hogar, Elena. Los primeros días fueron un borrón de terror y confusión. Grité, lloré, supliqué, amenacé. Él simplemente esperaba que terminara, como quien espera que un niño termine una rabieta. Me explicó las reglas con calma escalofriante, no intentar escapar, no hablar con nadie si él me llevaba fuera, comportarme como si fuéramos una pareja normal. Te estoy salvando, me dijo. El mundo exterior está lleno de peligros y personas que te harían daño. Aquí estás segura. Conmigo. Intenté escapar 2 veces durante el primer mes. La primera vez, logré abrir una ventana y salir al estacionamiento del motel. Corrí hacia la carretera, descalza, en camisón. No había nadie. Solo kilómetros de asfalto vacío bajo un cielo estrellado. Daniel me alcanzó antes de que pudiera decidir hacia dónde correr. La segunda vez fue peor. Conseguí llegar hasta la recepción cuando él estaba en la ducha. El recepcionista, un hombre mayor con expresión aburrida,
apenas levantó la vista. Por favor, supliqué, llame a la policía. Me tienen secuestrada en la habitación 208. El hombre suspiró, como si hubiera escuchado esa historia 1000 veces. Señora, su marido ya me advirtió sobre sus episodios. Toma la medicación y todo estará bien. Cuando levanté la vista, Daniel estaba allí, con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. Cariño, olvidaste tomar tus pastillas. Vamos, te llevaré de vuelta a la habitación. Así fue como descubrí la extensión de su plan. No solo me había secuestrado, sino que había creado una narrativa completa. Yo era su esposa mentalmente inestable. Había documentos, recetas médicas, incluso fotografías manipuladas de nosotros juntos. Para el mundo exterior, él era el marido devoto que cuidaba de su esposa enferma. Los meses siguientes fueron un ejercicio de resistencia psicológica. Daniel alternaba entre momentos de terrible crueldad y otros de inquietante ternura. Algunos días me traía regalos, libros, ropa cara, chocolates, y me trataba como a una princesa encerrada en una torre. Otros días, el más mínimo desafío provocaba su ira. Aprendí a leer sus estados de ánimo, a anticipar sus reacciones. Empecé a moldear mi comportamiento para complacerlo, para minimizar el daño. Lo más aterrador fue darme cuenta de que, en ciertos momentos, sentía algo parecido al alivio cuando regresaba a la habitación. Síndrome de Estocolmo, lo llamarían los psicólogos. Yo lo llamo mecanismo de supervivencia. La rutina se volvió predecible. Daniel se iba por las mañanas, cerrando con llave, y regresaba por la tarde. A veces me llevaba a dar paseos, siempre a lugares aislados, siempre bajo la amenaza velada de lo que pasaría si intentaba algo. Ocasionalmente, nos quedábamos en la habitación durante días, él trabajando remotamente, vigilándome constantemente. Fue durante uno de esos periodos prolongados en la habitación cuando encontré la tabla suelta en el suelo, bajo la alfombra raída. El espacio debajo era pequeño, pero suficiente para esconder este cuaderno que robé de su maletín y el bolígrafo que escamoteé del mostrador de recepción durante una de nuestras salidas. Empecé a escribir, no solo para documentar mi cautiverio, sino para mantener viva a la Elena que era antes. Para recordarme que esto no era normal, que no merecía estar aquí, que tenía que sobrevivir y escapar. Los meses pasaron y aprendí más sobre Daniel. Sus rutinas, sus hábitos, sus debilidades. Descubrí que guardaba las llaves en el bolsillo izquierdo de su pantalón, que tomaba medicamentos para la ansiedad, que bebía demasiado cuando estaba estresado. También descubrí que no era la primera. En uno de sus descuidos, encontré un pendiente debajo de la cama que claramente no me pertenecía. ¿Quién era ella?, me atreví a preguntar una noche, después de que hubiera bebido más de lo habitual. Su expresión cambió inmediatamente. No sé de qué hablas. La chica antes que yo. La dueña de esto. Le mostré el pendiente. El silencio que siguió fue sofocante. Por un momento, temí haber cometido un error fatal. Luego, sorprendentemente, comenzó a hablar. Se llamaba Isabel. Era fotógrafa. Bella, talentosa, pero no entendía lo que intentaba hacer por ella. No apreciaba mi protección. Su voz se volvió distante. No fue lo suficientemente fuerte. ¿Qué le pasó?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. No pudo adaptarse. Eso fue todo lo que dijo, pero fue suficiente. Esa noche, mientras él dormía, me permití llorar en silencio. No solo por mí, sino por Isabel y quién sabe cuántas más. Juré que no terminaría como ella. Necesitaba un plan. La oportunidad llegó 3 semanas después. Daniel había estado más irritable de lo normal, más descuidado. Olvidó su teléfono en el baño mientras se duchaba. Con manos temblorosas, lo desbloqueé, su código era mi fecha de nacimiento, un detalle perturbador, y envié un mensaje rápido a mi antiguo editor con nuestra ubicación. Borré el mensaje enviado y devolví el teléfono exactamente a donde estaba. Durante 2 días, viví en un estado de ansiedad constante. ¿Habría recibido mi editor el mensaje?
Le daría importancia después de tanto tiempo. Vendría alguien a buscarme. Al tercer día, mientras Daniel me llevaba a dar nuestro paseo habitual por un camino rural cercano, vi un coche de policía aparcado discretamente en la distancia. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la compostura. No podía alertarlo. Hace un bonito día, comenté con naturalidad, apretando su mano como había aprendido a hacer para mantenerlo calmado. Sí, perfecto para nosotros, respondió, aparentemente sin notar nada inusual. Caminamos un poco más hasta que el coche policial apareció de nuevo, esta vez acercándose lentamente por el camino. Daniel se tensó inmediatamente. Volvamos, dijo bruscamente, tirando de mi mano. ¿Por qué? Apenas hemos empezado a caminar. No me cuestiones, Elena. Su voz tenía ese tono que había aprendido a temer. El coche se detuvo junto a nosotros. 2 oficiales bajaron, un hombre y una mujer. La oficial femenina se acercó primero. Buenas tardes. ¿Son ustedes residentes del área? Estamos de paso, respondió Daniel, colocando su brazo alrededor de mi cintura en un gesto que para cualquier observador parecería afectuoso, pero que yo sabía era una advertencia. Mi esposa y yo disfrutamos de unas pequeñas vacaciones. ¿Podría haber alguna identificación, señor? Mientras Daniel sacaba su cartera, la oficial me miró directamente. Vi en sus ojos que sabía quién era yo. Mi editor había recibido el mensaje. ¿Y usted, señora? ¿Podría identificarse también? Mi esposa olvidó su identificación en el motel, intervino Daniel rápidamente. Me gustaría oírlo de ella, si no le importa, insistió la oficial. Fue en ese momento cuando Daniel cometió un error. Su mano se deslizó hacia la parte trasera de su cintura, donde sabía que a veces llevaba una navaja. El otro oficial lo notó inmediatamente. Manos donde pueda verlas, señor. Todo sucedió muy rápido después de eso. Daniel intentó agarrarme, usarme como escudo, pero años de rabia contenida explotaron en mí. Le di un codazo en el estómago con todas mis fuerzas y me alejé de él. Los oficiales lo redujeron al suelo mientras yo permanecía allí, temblando pero libre por primera vez en 8 meses. Ahora, 3 semanas después del rescate, sigo lidiando con las secuelas. Las pesadillas, los sobresaltos, el miedo constante de que de alguna manera logrará encontrarme de nuevo. Los terapeutas dicen que es normal, que llevará tiempo sanar. Han encontrado pruebas en el motel. No solo de mi cautiverio, sino de otras 2 mujeres antes que yo. Isabel fue la última, pero hubo otra antes, una estudiante llamada Marta que había sido reportada como desaparecida hace 3 años. Sus cuerpos fueron encontrados enterrados en el bosque cercano al motel. Lo más perturbador fue descubrir la verdad sobre Daniel Herrera. No era el empresario exitoso que pretendía ser. Sus negocios eran en gran parte fachadas, sus donaciones provenían de dinero que había estafado a inversores. Toda su vida era una elaborada ficción, tan cuidadosamente construida como la prisión en la que me mantuvo. El juicio comenzará pronto. Tendré que verlo de nuevo, contar mi historia ante un tribunal lleno de extraños. Es aterrador, pero necesario. Por Isabel, por Marta, por todas las mujeres que podrían haber sido sus próximas víctimas. A veces, en mis peores momentos, todavía puedo sentir el olor a humedad de la habitación 208, todavía puedo oír su voz susurrándome al oído que nadie me creerá, que nadie me está buscando, que le pertenezco. Pero luego recuerdo, sobreviví. No solo eso, lo vencí en su propio juego. Usé contra él las mismas habilidades que me hicieron buena periodista: observación, paciencia, capacidad para reconocer patrones y, sobre todo, persistencia. Esta mañana, mientras revisaba las pruebas con el fiscal, me entregaron una carpeta que habían encontrado en el ordenador de Daniel. Tenía mi nombre y contenía decenas de artículos míos, recortes de periódicos, fotografías tomadas a distancia. Me había estado observando mucho antes de nuestra entrevista. No fui elegida al azar, fui cuidadosamente seleccionada, estudiada, casada. Y entonces comprendí algo que hizo que se me helara la sangre: Daniel no actuaba solo.
Entre las fotografías había algunas que no podrían haber sido tomadas por él, en momentos en que sabía que estaba en otro lugar. Alguien más estaba involucrado. Alguien que podría estar ahí fuera todavía. El fiscal insiste en que están investigando todas las pistas, que estoy segura que él está bajo custodia y no puede hacerme daño. Pero yo sé que hay algo más grande en juego. Anoche, mientras regresaba a la casa segura donde me alojo temporalmente, noté un coche que parecía seguirme. Cuando se lo comenté a mi oficial de protección, me dijo que era solo paranoia, secuelas del trauma. Tal vez tenga razón. O tal vez no. Porque esta mañana, al abrir mi nuevo correo electrónico, creado después del rescate, conocido solo por las autoridades y mi terapeuta, había un mensaje con un solo archivo adjunto, una fotografía reciente de mí, tomada a través de la ventana de mi habitación actual, con una simple línea de texto. La habitación 208 siempre estará esperándote, Elena. El remitente, recepción@motelcarretera.com. Y ahora, mientras escribo estas líneas, me pregunto, ¿alguna vez se termina realmente de escapar? ¿O algunas habitaciones nos siguen para siempre, no importa cuán lejos corramos?